Muy buenas tardes, queridos hermanos, sean todos bienvenidos. Acompáñenme a hacer la lectura de hoy en el libro de Hechos, capítulo 15, versos del 1 al 11. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Hasta ahí nada más, hermanos. Ahora acompáñenos a dar nuestros cantos de alabanza a nuestro Señor. Nuestra primera alabanza: a ti la gloria.
queridos hermanos, a continuación, Dios poderoso. Continuamos, queridos hermanos. Maestro, se encrespan las aguas. Maestro,
hermano, nuestro pastor Juan Carlos, con la predicación de hoy. Buenas tardes a todos, somos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y damos gracias a Dios por la bendición que tenemos de podernos acercar a su presencia y que podamos a través de la lectura, a través de la predicación, edificar nuestras vidas delante del Señor. Quisiera, amados hermanos, pedirles que fuéramos al Evangelio de Mateo, capítulo 8. Y como el último canto nos lo recuerda, una historia que encontramos registrada tanto en el Evangelio de Mateo, también en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas, en diferentes capítulos, y también en circunstancias diferentes encontramos la misma situación, el momento en el que Jesús calma la tempestad tras la súplica agitada de sus discípulos que estaban con él en aquella embarcación. Evangelio de Mateo capítulo 8, versos 23 al 27. Recuerden que la historia comienza desde el verso 18. El Señor Jesús contempla a la multitud que está alrededor de él. Él le pide a los discípulos que entren en la barca y en esa barca crucen el pequeño, el lago de Galilea, el conocido también como Mar de Galilea. Jesús es abordado por dos hombres, en el Evangelio de Marcos y de Lucas por tres hombres, pero en Mateo tenemos a dos hombres que se acercan a Jesús, le piden que sean sus discípulos y la respuesta la hemos considerado domingos anteriores. Ahora ya que han subido a la barca y están dentro de la barca, Mateo nos cuenta, entrando en la barca sus discípulos lo siguieron y de pronto se levanta en el mar una gran tormenta, tanto que la barca era cubierta por las olas, pero él dormía. Y acercándose lo despertaron diciendo: Señor, salva, que perecemos. Jesús les dice: hombres de poca fe, ¿por qué están temerosos? Y se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Padre, en esta mañana nos hemos dispuesto a acercarnos a tu presencia a través de la alabanza y también a través de la predicación y la oración de nuestros anhelantes corazones. Es que a través de todo lo que hacemos tú seas más visible para nosotros. Ayúdanos a entenderte, ayúdanos a comprenderte, Señor, ayúdanos a conocer tu voluntad. Queremos conocerte mejor para seguirte y servirte mejor, Señor. Abre nuestros ojos. Tu iglesia está presente y la intención del corazón es tener entendimiento. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que Jesús está durmiendo mientras la barca está siendo azotada por la tempestad en medio de ese lago, en medio de ese mar de Galilea. El tema que quisiera considerar con ustedes es el siguiente: la persona de Cristo, la esencia del discipulado. La persona de Cristo, la esencia del discipulado. Hay algo, hermanos, hay una razón por la que el evangelista Mateo nos narra esta historia, y es, ustedes recordarán que en el capítulo 4 el Señor Jesús llama a los discípulos para seguirlo. Capítulo 4, verso 18 en adelante, Jesús está en el mar de Galilea andando por la orilla, por la ribera del mar, y ahí mientras Jesús está caminando ve a algunos hombres que él llama para seguirle, para ser sus aprendices o para ser sus discípulos. Entre estos hombres se encuentra Simón, que también es llamado Pedro, 4:18 de Mateo, Andrés, el hermano de Simón. Ellos son los primeros en el Evangelio de Mateo de ser llamados por Jesucristo. En el verso 21 tenemos también a Zebedeo y Juan, hermanos ellos también, que son llamados por Jesús para ser sus discípulos.
y junto con otros que conforme va avanzando su ministerio se van añadiendo porque Jesús los llama para seguirle. Estos hombres eran pescadores. En el 4:18 los encontramos haciendo tareas de pescadores, lavando las redes, remendando las redes. Estos hombres son hombres de mar, conocen el mar porque han salido tantas veces en aquellas embarcaciones a la pesca y más de una ocasión se han encontrado envueltos en tormentas. Son hombres que saben la furia del mar. Quizá ellos han visto a algunos de sus compañeros perecer ahogados frente a las olas del mar. Quienes no estamos acostumbrados, hermanos, a este tipo de vida, el mar aún sin ser violento, y tomen en cuenta que estamos hablando no exactamente de lo que hoy conocemos como mar, porque a lo que nosotros llamamos mar es a esa enorme extensión de agua, pero ellos también llamaban mar a extensiones menos vastas, no tan vastas. Por ejemplo, Galilea tenía lo que algunos llamamos como el lago de Genesaret o de Galilea, ellos lo conocían como mar. Ahí se producían también tempestades. El año pasado que estábamos en las Chuapas, Carlos y yo, nos invitaron a dar un paseo en lancha en el río que separa el estado de Veracruz con el estado de Tabasco. La lancha hay dos tipos de lanchas, unas lanchas grandes, amplias y otras lanchas de pescadores que son, en comparación de las otras, pequeñas. Y uno de los hermanos que nos atendió el último día, domingo, antes de que nosotros regresáramos aquí, para acá, para casa, nos llevó a aquel río demasiado grande. Ustedes saben que los ríos del sureste y no son como nuestros pequeños ríos, son enormes. Y yo recordaba cuando éramos niños que mi papá, mis padres nos llevaron al Cañón del Sumidero y recuerdo el paseo en lancha muy bonito, me gustó mucho. Pero en esta ocasión la embarcación era diferente, era pequeña. No teníamos chalecos salvavidas, iba mi hijo, íbamos como 7 personas, 8 personas en esa pequeña embarcación. Y a ese botecito en el que íbamos, se apagaba constantemente. Entonces, desde que salimos de la orilla del río, costó para arrancarlo y comenzamos a entrarnos al río. Y como no sé cuántas ocasiones, pero más de 2 ocasiones se apagó en medio del río. Y cada vez que el lanchero lo encendía, son de esos motores de cuerda. Entonces, cada vez que se apoyaba y le daba el jalón, la lancha se sacudía. No había viento, el río no estaba, tenía un oleaje normal, tranquilo, pero aunado al oleaje y la fuerza del lanchero para arrancar el motor, eso se sacudía. Para mí era impresionante. Yo estaba en mar abierto. Yo solo pensaba, y no puedo negarlo, yo solo pensaba, si esta lanchita se voltea, yo no sé nadar. Y uno de mis grandes temores ha sido morir ahogado. Y luego pensaba, ¿y mi hijo? Bueno, mi hijo sí sabe medio patalear en el agua, pero yo pensaba, ¿me podrá salvar? Y cuando yo vi que el hermano que nos había invitado a ese paseo, lo vi un poco nervioso, dije, esto no está bien. Yo puedo estar nervioso porque no estoy acostumbrado a esto, pero antes de eso, él me había platicado que más joven había en ese río, con otros amigos suyos, se había ido a pescas y nos platicaban que a veces se quedaban toda la noche en aquellos lugares para pescar. Nos platicaba todo lo que las experiencias que él había tenido, y cuando lo vi nervioso dije, si él que tiene experiencia está nervioso es porque algo no anda bien. Sí, algo no anda bien.
El viaje que tenía pensado recorrer, que tenían pensado darnos, era alrededor de 1 hora. Llevábamos como 10 minutos. Y comenzaba el atardecer. Entonces yo le dije al hermano, ¿será posible que nos regresemos? Y él me dijo, yo creo que sí, nos vamos a regresar. Tome en cuenta que estamos hablando, el lanchero estaba súper tranquilo, era pan de todos los días, ¿no? Era algo a lo que él estaba acostumbrado. Pero cuando no estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones, aún lo mínimo nos parece que nuestra vida corre peligro, ¿sí? Aún lo mínimo. A mí me sorprende que estos hombres no eran hombres como yo, que vivían lejos del agua, lejos del mar. Era gente que estaba acostumbrada a ese tipo de situaciones, estaban acostumbrados. La Biblia nos enseña que Pedro había pasado noches enteras tratando de pescar. Era gente que estaba acostumbrada. Pero ¿qué sucede? Que en esta historia ellos se aterrorizan. De hecho, el Señor Jesucristo les dice, ¿por qué están tan asustados? Tomen en cuenta la diferencia. Estos son hombres de mar y Jesús no es un hombre de mar, no es un hombre de pesca. Él es un hombre que trabajó en la carpintería. Cuando él quería trasladarse, él no se subía a un bote y agarraba los remos. Él le decía a la gente con experiencia, llévenme del otro lado o pásenme a la otra parte. Le pedía a gente que sabía hacer su trabajo que se ocupara de esas situaciones. Así que él se sube y se acuesta a dormir y deja que los que saben hacer ese trabajo lo hagan. La embarcación no era tan grande, tampoco era tan pequeña, no era una embarcación que llevara vela, no, era lo que llamaríamos una lancha de pesca, lo suficientemente grande para llevar a un promedio de 6 personas y lo suficientemente grande para echar ahí la pesca. O sea, no era muy pequeña, no era una embarcación de turistas. Era una embarcación de trabajo, no era un barco, no tenía vela, pero tampoco era una lanchita. Comienzan, dice el verso 24, que se hacen al mar, 8:23, entran a la barca, en el verso 24, de pronto, todo esto es parte de la historia, no son los puntos que voy a tratar, pero son parte de la historia. Ellos, recuerde que el texto nos dice que estaba ya llegando el atardecer. El Señor Jesús había tenido un día bastante atareado, sanó a enfermos, liberó a endemoniados y ya estaba llegando el final del día. Le dice a sus discípulos, llévenme a un lugar aparte. Se suben, probablemente el cielo estaba nublado, probablemente no. Ahora es natural que las nubes se formen por encima de los ríos, de los mares. Ellos se suben en la embarcación. Y de momento, sin esperarlo, una fuerte tormenta comienza a azotar aquella lancha, aquel lugar comienza a ser sacudido por esa fuerte tormenta. En el verso 24 dice que se levanta en el mar una gran tormenta, tanto que la barca era cubierta por las olas, estaba siendo sacudida y siendo anegada, el agua estaba entrando en la embarcación. ¿Y sabe qué es lo más extraordinario? Hay dos cosas que son fundamentalmente extraordinarias. Hombres acostumbrados a este tipo de situaciones se sobresaltan, se espantan, pero hay algo más extraordinario. Jesús, que no está acostumbrado a este tipo de situaciones, está durmiendo. Son situaciones que llaman la atención y que están puestas ahí porque son necesarias para entender el texto. Porque lo que sigue no depende de la habilidad de estos hombres acostumbrados a la violencia de las aguas. La estabilidad de esa embarcación no va a depender de lo que estos hombres que están acostumbrados a tantas tormentas y que han salido libres de tantas tormentas puedan hacer. Ahora, lo extraordinario es que un hombre que no está acostumbrado a esto, no es el primero en levantarse de su sueño y decir qué es lo que está pasando, qué está sucediendo. Él está durmiendo. ¿Ha intentado dormir usted en una hamaca? Mire, yo no sé si usted pueda dormir en un autobús. Hay personas que se suben al autobús y
duermen como si estuvieran en sus casas. Yo no puedo hacerlo. Dormirse en una embarcación no sé qué tan difícil sea. Yo no lo haría, porque, le repito, como le decía hace rato, yo no estoy acostumbrado a ese tipo de situaciones. Así que lo último que me pasaría en mi cabeza sería dormir cuando estoy en una embarcación y en medio del agua. Sería lo último que me pasaría en la mente. Porque yo estoy cuidando mi vida. Y todo esto tiene que venir a la mente. Hay muchos aspectos que quedan aquí como parte del texto. Nos habla desde luego de la humanidad de Jesús. Jesús termina cansándose, termina sintiendo los estragos de vivir en un cuerpo humano. Pero más allá de eso, lo que nos está señalando el texto es que todo lo que sucedió gira alrededor de esta pregunta que los discípulos terminan haciendo cuando todo termina. ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre? Todo lo que sucede va a girar alrededor de la forma en que ellos respondan a esta pregunta. ¿Quién es este hombre? ¿De dónde ha salido este hombre? Por eso es que el tema, le decía, el tema es la persona de Cristo, la esencia del discipulado. Y aquí hay algo que tenemos que entender. Estos hombres habían estado ya al lado de Jesús algunas semanas, probablemente algunos días. Recuerden que las narraciones no son cronológicas, son temáticas. La intención no es decirnos lo que va pasando en el día a día de Jesús, sino narrarnos lo que está pasando en la vida de este que ha sido designado como el Mesías del pueblo de Israel. Así que no hay cronología, hay temas. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que ellos fueron llamados hasta este momento? Quizá días, quizá semanas, no lo sabemos con certeza. Pero ellos lo han estado siguiendo para aprender de él. Han escuchado, han visto a Jesús sanando a enfermos. Pedro vio a Jesús levantando a su suegra de aquella fuerte fiebre que tenía. No sé si Pedro se lo agradeció o no se lo agradeció al Señor. No queda registrado en el texto, pero él vio lo que Jesús había hecho. Liberó endemoniados, sanó a enfermos, le quitó la lepra a un hombre que estaba enfermo de lepra. Habían sido testigos del poder de este hombre y lo habían visto hasta ese momento decenas de veces. Los demonios se sujetaban a este hombre. Cuando ellos son llamados por Jesús y cuando Jesús les dice, llévenme del otro lado, la Biblia dice que entrando en la barca sus discípulos lo siguieron. Ahora me llama la atención, el texto griego es muy gráfico, dice poniendo los pies en la barca lo siguieron. Es decir, ellos estaban determinados a estar con Jesús. No había duda que querían estar con Jesús. Cuando Jesús les dice, llévenme del otro lado, pásenme del otro lado, ellos están determinados a hacerlo. Ponen sus pies en la barca con tal confianza, con tal convicción que ellos saben que están siguiendo y están aprendiendo de la persona correcta. Pero sucede algo que pone a prueba la fe que ellos hasta ese momento están demostrando. Hermanos, y aquí se hace evidente algo que es muy importante. Número uno, la debilidad de la fe de estos hombres. Quiero que usted entienda algo y quiero que note algo. La fe del creyente se forma en medio de las pruebas. Estos hombres están seguros de que Jesús es el hombre de quien el Antiguo Testamento ha hablado. Sus ojos lo han visto. Ellos han visto a Jesús echar fuera demonios sin el menor de los problemas. Sus ojos lo han contemplado, lo han visto. Se dieron cuenta cómo cuando los sacerdotes no podían hacer nada con un hombre leproso, solamente decir, tu lepra, lo que tienes es lepra y tienes que cumplir con este ritual, vete fuera de la ciudad. Y ahí quedaba todo. Vieron a Jesús acercándose y diciéndole al leproso, quiero ser limpio, y al instante quedar limpio. Ellos eran testigos del poder de Jesús, eran testigos de lo que Jesús era capaz de hacer como el Mesías de Dios, como el hombre que Dios había enviado a salvar al pueblo. Eran testigos de todo eso.
Pero la fe se prueba no por las pruebas de otros, sino por las pruebas personales. Cuando ellos se adentran con Jesús, cuando ellos se suben a la barca, no hay nada, solamente Jesús y ellos en aquella embarcación. Y la embarcación comienza a sufrir los azotes de aquella fuerte tempestad. ¿Qué es lo que queda evidente? Observen lo que dice en el verso 25. Y acercándose lo despertaron diciendo: Señor, salva. Nosotros leemos el texto de una forma muy tranquila. No hay angustia en nuestros corazones cuando leemos este texto, no hay sobresalto en nuestros corazones, no hay necesidad en nuestros corazones. Usted y yo leemos el texto de una forma tan tranquila que lo leemos y decimos: acercándose, lo despertaron y le decían: Señor, salva que perecemos. Pero ¿puede imaginarse la actitud de estos hombres al hablarle a Jesús? ¿Puede imaginarse lo que ellos estaban sintiendo, la agonía, la angustia? Yo no sé cómo se expresa el temor cuando se enfrenta a una situación que sabe que sus fuerzas no son suficientes. Estos hombres, acostumbrados a este tipo de situaciones, sabían que toda su experiencia no era suficiente para salir bien librados de esta situación. ¿Cómo expresa usted su ansiedad? A veces a gritos, con temblores. Cuando yo estoy ansioso, de repente, cuando estoy nervioso, me sudan las manos. Aunque trato de mostrar que estoy tranquilo, a veces mi esposa me dice: estás nervioso, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? Te están sudando las manos. Cada uno de nosotros expresa la ansiedad, el nerviosismo de diferentes maneras. Les aseguro que estos hombres estaban abiertamente nerviosos. Era visiblemente el nerviosismo que había en ellos. Ellos se acercan a Jesús en medio de la situación. Imagínense, no está la barca ahí estacionada, está siendo sacudida por el mar, el agua está entrando dentro de la embarcación y ellos, entre tratando de no caer hacia el mar, se acercan a Jesús y comienzan a sacudirlo y lo despiertan y le dicen: Maestro, Maestro, salva, Maestro, nos estamos muriendo, sálvanos, Maestro. Hay una desesperación, hay una angustia en sus corazones. Sálvanos que perecemos. En el mismo Evangelio de Marcos encontramos registrado el mismo evento. Marcos capítulo 4. Al final del capítulo 4, en el verso 35, en el mismo día, llegando el atardecer, Jesús les dice: pasemos al otro lado, y despedir a la multitud. Estoy en el verso 36 de Marcos 4. Despedir a la multitud, lo llevan en la barca tal como estaba. Parece ser que ninguno de ellos había comido. Parece ser que estaban en aquel día, todo el trabajo que habían realizado, cansado, sin comer, lo hacen. Obedecen y lo llevan al otro lado. Y en el verso 37 se levanta de repente el viento y la tempestad y las olas se lanzan adentro de la barca hasta el punto en que la barca se estaba anegando y él estaba en popa durmiendo sobre el cabezal. Y lo despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perecemos? ¿Cuál es la intención en estas preguntas? Quizá ellos están diciendo: nosotros estamos aquí tratando de sacar el agua de la barca y tú estás durmiendo, necesitamos más manos. No sé qué es lo que pensaban ellos. Pero lo que menos esperaban es que Jesús calmara la tempestad. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él lo hace, quedan todavía más asombrados. Así que ellos no estaban esperando que Jesús calmara la tempestad. ¿Verdad que cuando estamos ansiosos y vemos que otros están muy tranquilos y nosotros con la ansiedad nos irritamos más? Y les decimos: me ves aquí como loco haciendo esto, haciendo aquello, y tú ahí sin hacer nada. Ellos no estaban esperando que Jesús calmara la tempestad, ellos estaban esperando probablemente que se levantara a hacer algo. ¿No te importa? Nos estamos muriendo y tú estás ahí durmiendo. ¿No te importa?
¿A qué otra situación le recuerda esto? A mí me hace recordar la historia de Jonás. Jonás se encuentra en una embarcación sacudida por los vientos y él está debajo durmiendo. Ahora, la situación es diferente, es completamente diferente. Pero es evidente, hermanos, en esta historia que cuando el hombre se encuentra en una profunda ansiedad, esa ansiedad, hermanos, a veces nos hace perder el control de nuestras acciones. Y observe lo que dice, regresando al Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, verso 26, el Señor les dice: hombres de poca fe. Así que la Escritura nos enseña que la ansiedad en muchas ocasiones es el resultado de la ausencia de nuestra fe. ¿Por qué nos ponemos tan agitados? ¿Por qué nos llenamos de tanto nerviosismo? ¿Por qué ellos llegan al punto de decir: maestro, estamos por morir, nos estamos muriendo, ¿no te importa? La ansiedad en muchas ocasiones es el resultado de la ausencia de la fe. No, el hombre carece de fe, el hombre no tiene fe y por eso se llena de ansiedad, de preocupación, de angustia. Lo mismo que vemos en estos hombres lo podemos encontrar en cada uno de los seres humanos de todos los tiempos. ¿Recuerda usted otra historia? En el libro de Éxodo, cuando Moisés lleva a Israel de Egipto a la tierra prometida y el peregrinaje en el desierto, la gente comienza a desesperarse y le comienzan a replicar a Moisés: Moisés, ¿para esto nos sacaste de Egipto, para que muramos en el desierto? ¿No piensas hacer algo? Nos estamos muriendo y tú lo único que haces es caminar y caminar y darte vueltas y darte vueltas. ¿No te importa? Pero ¿por qué estas reacciones? ¿Por qué esta agonía? ¿Por qué esta angustia? ¿Por qué este terror? ¿Por qué este temor? Jesús responde con una pregunta: ¿no tienen fe? ¿Por qué tan poca fe tienen? Ahora, esto nos deja un gran principio. Nos enseña, hermanos, que la forma en que nosotros enfrentamos la vida, sus angustias, sus luchas, sus necesidades, sus dolores, se centra en una sola situación: la fe del hombre. La fe. Lo que nos está enseñando el texto es algo que a veces pasamos por alto, que no advertimos. Nos está enseñando el texto que estar con Jesús no significa que todo va a estar bien. No significa eso. Ahí, con Jesús en la barca, se desató una gran tempestad. Pero la vida de ellos dependía de la confianza que tuvieran en Dios, en Jesús. En el libro de los Hechos, la Biblia nos enseña también que en un viaje que hace el apóstol Pablo, cuando van hacia Roma, Marcos escribe que una gran tempestad comenzó a azotar aquella embarcación, pero esa tempestad no duró un día o 2 días, sino que por semanas habían estado siendo azotados por fuertes tormentas, de modo que Marcos llega a esta conclusión: de manera que todos habíamos perdido la esperanza de salir con vida. Había una completa desesperación en aquella embarcación. ¿Sabe quién era el único que estaba tranquilo? Pablo. Pablo les dice que Dios les había dicho que habría de ser guardada cada una de las vidas que estaban en ese barco. Y el Señor le dice a Pablo que nadie salga del barco, porque a veces la angustia lleva a hacer cosas torpes. Muchas personas, cuando ven que la muerte es inminente, se lanzan. Por ejemplo, vienen a mi mente las imágenes del atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos. Gente lanzándose de rascacielos, de esas enormes construcciones, porque habían perdido toda esperanza de vida. Marineros lanzándose al agua. Era muy común en esos tiempos, en los tiempos
de cuando los hombres solían hacerse a la mar, era común cuando perdían la esperanza en la vida, hombres lanzándose al agua porque ya no quedaba más esperanza, sino la muerte, así que se lanzaban. Y esa misma actitud la tenemos todos los seres humanos. Cuando ya no tenemos esperanza de nada, comenzamos a actuar impulsivamente. Ya estoy harto de esto, rompemos cosas, terminamos con lo que tenemos y pensamos ya no hay esperanza, ya no hay futuro para esto. Así que destruimos y nos destruimos a nosotros mismos porque pensamos que ya no existe nada de esperanza para lo que está delante de nosotros. Y Jesús lo resume a una sola situación: ausencia de fe. La desesperación, la impulsividad viene como resultado de la falta de fe en el hombre. Así que en primer lugar, hermanos, lo que el texto nos enseña es que a pesar de que estos hombres habían visto a Jesús, ellos no esperaban ningún milagro de parte de Él. Ellos no esperaban que hiciera lo que hizo. Ellos esperaban otro par de manos tratando de salvar aquella pequeña embarcación. ¿Cuántas veces, hermanos, la actitud del creyente puede ser similar? Leemos la Biblia, decimos, wow, qué grande es el Señor, pero no vemos cómo Él pueda salvarnos a nosotros. No vemos cómo Él pueda cambiar nuestra situación. No vemos cómo Él pueda hacer algo diferente en nuestra situación, en nuestra vida, en nuestro tiempo. Vemos que Él fue poderoso, que Él es realmente extraordinario, que tuvo un gran poder y nos asombramos con todo eso. Nos maravillamos de todo eso. Quizá a veces hasta llegamos a pensar, si el Señor estuviera en nuestros tiempos, o si yo hubiera vivido en los tiempos de Él. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es! Pero ¿sabe cómo se prueba realmente nuestra fe? Ahí, en esas situaciones donde no hay esperanza. Ahí se prueba, y recuerde, por lo menos en la forma en que los evangelios utilizan la palabra fe, esta tiene que ver con una sola cosa: confianza en quién es Jesús. Cuando el Señor Jesús los reprende con estas palabras, hombres de poca fe, Él no está diciendo, no creen en ustedes mismos, no tienen confianza en ustedes mismos. Él les está diciendo, no han entendido quién soy yo. Así que la fe es confianza en Jesús. Y ellos en ese momento podían decir, sí, yo sé que tú eres el que sana enfermos, el que reprende demonios, el que trae a la vida a los que están muertos, pero en ese momento no estaban actuando como si realmente lo supieran. Y aquí también esta parte de las Escrituras nos enseña que la fe es algo más que el conocimiento intelectual. Usted, yo, nosotros podemos decir cosas acerca de Jesús, pero esas cosas se van a probar en las dificultades que vivimos en nuestra vida. Ahí se prueba nuestro crecimiento. Ahí se prueba nuestra fe. Ahí se demuestra cuál es la confianza que tenemos realmente en Jesús, o si no la tenemos. Lo extraordinario de esto, hermanos, es que Jesús se levanta. Y hay muchas razones que podemos entender que le hacen mantenerse dormido. Ellos no confiaban en Él, pero Él sí confiaba en su Padre. Él podía estar tranquilo, porque Él sabía perfectamente que la forma en que Él iba a morir no iba a ser ahogado. Él iba a morir en una cruz. Así que esa tormenta no podía terminar con el propósito de su Padre. ¿Se da cuenta de eso? La única forma por la que Jesús podía dormir en medio de una situación que a otros les estaba haciendo pensar que era una situación de muerte es porque Él sí confiaba en su Padre. Él sabía que Él había venido no para morir ahogado, Él había venido para morir en la cruz y dar su vida en rescate de los suyos. Por eso estaba tranquilo. Y ahora viene otro punto que se desprende de este, y es la confianza. Ellos no lo habían entendido. No sabían que si Cristo no iba a morir en aquella
aquella fuerte tormenta, entonces ellos tampoco iban a morir. Porque su suerte, porque su vida, porque su futuro dependía del futuro de Cristo. Y esa es la razón por la que muchas veces nos angustiamos cuando enfrentamos situaciones violentas, difíciles, angustiantes en nuestras vidas, hermanos. La razón es que no entendemos bien lo que ha pasado con Jesús, y como no nos vemos unidos a Él, nuestra alma comienza a desesperarse, nuestra vida comienza a angustiarse, porque no entendemos que lo que Él logró me une con Él y que la suerte de Él es mi propia suerte. No depende de nuestra habilidad, así como esta situación no dependía de la habilidad de estos marineros. También muchas de las cosas que vivimos no dependen de nuestra habilidad, sino dependen de lo que Dios hizo en Cristo en favor de nosotros. Muchas veces no podemos darnos cuenta, amados hermanos, que nuestro destino está ya garantizado por la persona de Jesucristo. Y ahí nos entra la angustia, nos entra la desesperación. Pensamos que a Dios no le importa. Pensamos que pudiéndonos ayudar no hace nada por nosotros. Y quizá lo que Él intenta en medio de la angustia es decirnos: recuerda lo que yo he hecho por ti en la persona de Jesucristo. Pablo, cuando estaba ya sabiendo que se acercaba a Roma para la muerte, él dijo, por ejemplo, cuando escribió la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo escribió: con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando estaba a punto de enfrentar la muerte, él dijo: he peleado la batalla, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona. Es decir, lo que yo he vivido y lo que estoy por vivir está estrechamente ligado con lo que Cristo hizo y con lo que Él hizo por y en favor de su iglesia. Cuando Pablo estaba a punto de enfrentar la muerte, él no decía: he perdido esta batalla, en vano ha sido mi trabajo. Él está diciendo: Cristo murió, resucitó, y ahora yo he vivido para Él, y lo que me espera es la recompensa de haber vivido para Él. Hermanos, la vida se trata de cuánta confianza tienes en Jesús. Tus experiencias deben estar ligadas a lo que Jesús hizo por ti. Tus temores deben ser llevados a la obra redentora de Jesucristo. Tus angustias tienen que ser llevadas a Él. Quisiera que en esta mañana inclináramos nuestro rostro y hiciéramos una oración. Continuamos con el servicio. Ahorita vamos a interpretar 2 alabanzas. Nos ponemos de pie para hacer nuestros cantos de alabanza. Nuestra alabanza contempla a Dios.
Continuamos, queridos hermanos, con la alabanza Tú eres Dios. Bien, queridos hermanos, pueden sentarse.